¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan, que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. Y el día de hoy, como cada martes y miércoles, tenemos este invitado de lujo que tanto nos congratulamos de que nos acompañe. Me refiero al padre Elías Morales, al que saludo. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Pues estos días, tanto con el padre Humberto Casillas como con el padre Elías, tomando de la carta de los Efesios, el capítulo 6, versos del 14 al 18, hemos ido revisando tanto las armas de defensa en la lucha espiritual, y dijimos que son el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el fervor, el calzado, que es el fervor para propagar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y algunas de las armas de ataque, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la plegaria hecha incesantemente y vigilando. Empezamos a hablar también de nuestros aliados que tenemos. Claro, la Santísima Virgen, San José, todos los santos, todos los mártires, pero también los ángeles. Y aquí es donde vamos a empezar o retomar lo que ya habíamos iniciado el día de ayer. Hablando de los ángeles, recordamos pues que estos son los pobladores, los seres creados que dominan ese otro hemisferio de la creación que es el universo espiritual. Igual que el hombre fue constituido el señor del universo material, los ángeles reinan en este universo espiritual y además nos acompañan porque son los maquinistas, dice Santo Tomás de Aquino, del mundo, aquellos que cumpliendo la voluntad de Dios pues van llevando ese gobierno de los elementos, de las sociedades, del hombre mismo. Tenemos un ángel guardián, pero luego nos preguntamos nosotros, ¿y cómo son? ¿Cuál es la naturaleza de estos seres? ¿Cuáles son sus perfecciones? ¿Cuáles son sus limitaciones? Y esto toda vez que son seres espirituales, seres inmateriales en consecuencia, que no podemos ver, tocar, oír, oler, gustar, nos queda solamente el reducto de la fe en lugar de la razón y de la revelación en lugar de la ciencia. Ahí no puede experimentar el hombre, sino solo dejarse conducir por la revelación que es más precisa, claro está, que el propio esfuerzo humano que termina en una ciencia. Entonces, guiándonos por la palabra de Dios, bueno será, Padre Elías, que Él mismo nos vaya diciendo cuáles son las perfecciones que habitan en los ángeles para conocer de ellos con toda precisión, ya dije, con mayor precisión que ese análisis que nosotros pudiéramos hacer articulado, tardadísimo e imperfecto, porque lo que procede del hombre es imperfecto, tiende a ser perfectible, mientras que lo que procede de Dios es perfecto. Pues si gusta, empezamos, Padre. Ante todo está la naturaleza, como tú decías, de los ángeles, y tocaremos algunos aspectos muy importantes bíblicos con ese fundamento y dando interpretación a lo que la revelación nos da a través de la palabra de Dios, sin exagerar, sin dar atributos que no tienen los ángeles
ni mucho menos los colores o los tamaños o el lenguaje o los nombres. Por ejemplo, podemos ver nosotros que los ángeles son puras o seres creados. Dice aquel texto del Salmo 148. Dice el texto: alaben al Señor el nombre del Señor, pues lo ordenó y fueron creados. Los puso por siglos de los siglos bajo una ley que nunca cambiará. De esa manera se manifiesta la presencia de un ser creado. Dice aquel verso 2: alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Aquí vemos ante todo pues que siendo criaturas dan gloria, alabanza y adoración a Dios eterno. Y qué precisa la palabra de Dios que nos va diciendo, son criaturas y tienen entonces la sujeción a su Señor, a su Creador. No son dioses como pretendió ser el ángel caído y como todavía sigue exigiendo culto de adoración que solamente a Dios se le debe dar. A diferencia pues que el demonio quiere también ser a la par que Dios y no lo puede hacer por el hecho de no tener más que un poder sometido sobre el poder de Dios. Hay otro texto muy interesante en Colosenses, en el capítulo 1, verso 16, que nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible. Y aquí vienen ya las denominaciones de los ángeles que Dios ha creado. Los tronos, los gobiernos, las autoridades y poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya está hablando pues de jerarquías y está hablando de coros, ¿verdad? Así es. Y cada una de estas denominaciones tiene una misión específica de la cual también vamos a hablar más adelante, pero es la fuerza que Dios crea para que los hombres también nos sintamos cercanos en nuestra oración que el mismo ángel lleva como ofrenda al Padre. Bueno, pues aquí yo tengo también el libro de Nehemías en el capítulo 9, verso 6. Dice: tú, Yahvé, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos del cielo te adoran. O sea, los ángeles adorando al Señor. Aquí estuvo la maldad, la perversión, la soberbia y la mentira. Que el que quiso ser semejante a Dios y sigue exigiendo culto de adoración. Qué cosa tan tremenda, Padre, que una criatura limitada como es, de la que si se pierden millones de millones, no pasa nada. Exija culto de adoración que solo a Dios se le debe dar. Sí, hay otro texto que nos habla sobre esa inmaterialidad del ángel. Aquel texto que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en el verso 13 y 14. Siendo espíritus, dice el texto, a ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Pues no son todos ellos espíritus de servicio, y aquí la carta es clara. Son espíritus de servicio, no de adoración, no de un culto especialísimo como se le ha venido dando a una boga de modernidad en los ángeles, que si son verdes, que si le pones esto, que si le haces esto, que si le pides el nombre. Entonces están para el servicio, dice el texto, espíritus de servicio, y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. O sea, son nuestros guías, son los acompañantes, son los que están con nosotros y vienen dando al hombre un servicio también. Y por ser entonces espíritus, tiene razón usted al decir que son incorpóreos, porque un espíritu se define en filosofía como un ser inmaterial, no tiene materia, dotado de inteligencia y voluntad. Entonces se comprueba, son espíritus y por tanto incorpóreos. En la profesión de la fe
que nosotros decimos el domingo, hacemos y aceptamos la presencia de estos seres espirituales cuando decimos creo en lo visible y en lo invisible. La invisibilidad del ángel es ante todo una cualidad que Dios le da y le otorga para que vaya acompañando a la persona, ¿verdad? Sabemos que los ángeles también no están sometidos al tiempo porque son atemporales, son más que todo participan de la eternidad y de esa manera están con los hombres para acompañar, para guiar. Ellos también, por ser criaturas, son inmortales. Aquí tres conceptos: eterno, lo que no ha tenido principio ni fin; mortal, lo que tiene principio y tiene fin; e inmortal, lo que tiene un principio más no un fin. Y yo tengo aquí el texto de San Lucas en el capítulo 20, verso 36, dice: porque no pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Nos compara a nosotros en la resurrección con los ángeles, que dice que son inmortales, que ya no pueden morir. Entonces ahorita hemos visto que son criaturas o seres creados, que son espíritus, que son incorpóreos, y ahora hemos visto que son inmortales. Son inmortales, así es. El texto, hay otro texto, la gente a veces pregunta: Padre, ¿y los ángeles tienen sexo? Pues no tienen sexo. Aquel texto de Mateo 22, ese texto nos habla claramente de su asexualidad. Dice el texto de Mateo 22, 29. Dice 22, 29, 30, 29, ¿verdad? Sí, 22, 29, 30. Nos dice, un segundo, aquí está. Dice, Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados, ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Ante todo hace como una comparación Jesucristo. En el cielo los ángeles no tienen determinación sexual. Desgraciadamente, en algunas pinturas o esculturas hemos visto cómo la creatividad del hombre le da rostros femeninos o masculinos. El que es muy notable y el que desgraciadamente, pobre arcángel, lo dejan así como por ningún lado, es a San Miguel. En algunas parroquias o en algunos templos donde se venera la imagen de San Miguel, o le ponen la cara de una persona afeminada o una cara ruda. Tenemos que aprender a definir aún las expresiones que se plasman en las esculturas. Es muy difícil, pero sin embargo se puede lograr para poder mantener el equilibrio que dice la palabra de Dios. Sí, y lo está diciendo con toda claridad, comparando el día de la resurrección a los hombres con los ángeles. La sexualidad pues es para la reproducción del género humano, cosa y atributo que no les fue concedido a los ángeles. Ellos no tienen generaciones de hijos, de nietos, bisnietos y de ancestros que los precedieron. El hombre crea, Dios crea, el hombre procrea, nos asoció para llevar vida al universo, pero la vida que llevamos al universo es la de los propios hijos de Dios. Dice en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por eso reservé gracias este día para ti. Significa pues que hemos sido concebidos en la mente de Dios desde toda la eternidad, y nos hace aparecer en el tiempo depositándonos en las capacidades reproductivas de un padre y una madre. Pero terminada nuestra vida terrena, el día de la resurrección, la sexualidad ya cumplió su objetivo y pasamos a ser asexuales como los mismos ángeles. Eso está diciendo la palabra de Dios. Y sobre todo para dar el honor y la gloria y la adoración a Dios, ya que para eso también fuimos creados nosotros, y el último fin será estar en alabanza continua y participar de aquel banquete eterno, que son las bodas del Cordero. En cuanto a la inteligencia de los ángeles, Padre... Mira, en cuanto a la inteligencia, hay un texto de la segunda de Samuel,
en el capítulo 14, verso 17-20, nos dice: y me dije, ojalá el Señor Rey pudiera decir tan solo una palabra pacificante, porque el Rey es como un ángel de Dios que comprende el bien y el mal. Aquí está claramente cómo el ángel conoce, sabe definir entre lo bueno y lo malo. Y es que el ángel ante todo tiene mala inclinación al bien por el hecho de estar de parte de Dios. Pues sí, aunque también por ser criaturas, esa inteligencia sin duda que tiene sus limitaciones, ¿verdad, padre? Porque sí. Yo estaba viendo, por ejemplo, aquí en San Mateo, en el capítulo 24, verso 36, dicen, pero del día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre, ¿verdad? Sí, está manifiesto ya una palabra en la que el ángel está sometido a las órdenes de Dios en cuanto a las cosas en conocimiento creadas. Sí. Y de esa manera recibe de Dios si Dios da al ángel algunas capacidades para empezar a caminar, para empezar a tener lucidez y sobre todo abrir el camino de aquella persona que le fue encomendada para su salvación. Sí, y en el capítulo 1 de la primera carta de San Pedro, en el verso 12, dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, se refiere a los profetas, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. O sea que los mismos ángeles queriendo accesar a los misterios que en el Espíritu Santo los profetas nos anunciaron y ahora nos dan a conocer los que nos predican, los enviados, porque llenos del Espíritu Santo, es el propio Espíritu Santo el que nos anuncia. Y como es para nosotros y no a los ángeles, ellos se ven limitados en poder accesar, aunque quisieran conocer lo que se nos predica. Estaba usted diciendo cómo ciertamente son inteligentes, pero por ser criaturas, su conocimiento es limitado. Entonces no tiene el ángel caído la sabiduría que pretende tener, ¿verdad, padre? Desgraciadamente, algunas veces al que tiene la sabiduría en los ángeles es el demonio, y no podemos nosotros pedirle algo a un ángel que está ante todo caído. Hay algunas ocasiones, o en algunos juegos, sea el de la Ouija o el de otras cosas, aún también el de predestinación, estos ángeles caídos poseen por un poder limitado también estos dones que desgraciadamente se confunden con un don de Dios. Sí, por eso les denominan poderes en lugar de dones, ¿verdad? Los poderes vienen de Satanás, los dones del Espíritu Santo. Y en cuanto que tenga sabiduría, aún el ángel caído, Luzbel, recordar que solo es una criatura y que Dios es infinito en perfecciones, es suma perfección. Y entre la criatura y el Señor hay una distancia insalvable en cuanto a perfecciones se refiere. La criatura es perfectible, Dios es suma perfección. Entonces nada tiene que ver la sabiduría que habita en Dios con esa inteligencia que es reflejo de la que habita en Dios, que dio a sus criaturas, pero en forma limitada. Sí, hay otras atribuciones o otra naturaleza de los ángeles, como son poderosos, pero también tienen un poder limitado. Aquel salmo que tú tienes ya a la mano, el Salmo 102, sí, en 102, el verso 20. 103, verso 20, dice, bendecid a Yahvé, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Palabra de Dios. Y mire que aquí está diciendo, son poderosos, pero sujetos a la voluntad de Dios
y listos a obedecer, cosa que no hizo el ángel caído, ¿verdad? Así es, de esa manera se ve pues el poder que tiene el ángel, pero en su oración y en la alabanza a Dios. De ese modo, la oración de nosotros, que es llevada por manos de los ángeles hasta Dios, se convierte entonces en una ofrenda grande. Hay otro texto del Apocalipsis 5:2 que dice: vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Fíjate cómo dice, con voz potente, la fuerza que impera y que tiene ante todo el ángel. Pero si siendo poderoso, como dice usted, sin embargo el mismo texto nos aclara que ni en el cielo ni en la tierra fue nadie hallado digno de abrir el libro de los 7 sellos. Así es. Solo uno, ¿verdad? Que es Cristo que Jesús. Es Cristo Jesús. Solamente Él. Por eso esta definición de decir de poder tiene también la característica de un poder de decir de anuncio. Miren quién es el único poderoso. Miren quién es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas creadas, sobre todas las criaturas, y de esa manera el texto como recalca, con voz potente, con fuerza, como reconociendo la autoridad que tiene Cristo Jesús sobre las cosas aún materiales y espirituales. Cómo la Escritura nos va llevando de la mano y haciéndonos saber la limitación del ángel, si bien es cierto que por razón de la misión que se les encomienda, les ha sido dado también un poder para que le ejecuten. Ese poder está sujeto y subordinado a la voluntad de Dios y con las limitaciones propias de la criatura, para que no se equivoquen. Como también en otra parte de la Escritura nos dice, en el mismo texto de Apocalipsis, dice: se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Esta voz de trompeta es la presencia de los ángeles como un anuncio ante todo, para poder dar a conocer una misión específica que Dios le está ordenando al ángel. Siempre exhibiendo poder, siempre exhibiendo sumisión, servicialidad, acatando de inmediato la voluntad de Dios. Cuando se reveló el ángel caído, conservó todavía ese rango de poder, su jerarquía, la ubicación del coro a que correspondía, no le fue quitado y ese es el peligro grande. Pero es una mentira doble la que exhibe Satanás. Primero, hace creer a muchas gentes que no existe, no hay peor enemigo que el que no se conoce. Y la segunda gran mentira, que el que ya quedó sujeto a él está perdido. Él es, y no se dice con petulancia, sino con santo ardor y celo a Dios. Él es un pobre diablo. Qué bien le va esa palabra. Así es. Para que no tengan miedo. Y para que se vea que está limitado y sobre todo sometido al gran poder de Jesucristo. Otra atribución que podemos decir, antes de ir a la pausa, son también ángeles incansables, ¿verdad? Dice que el texto de Génesis 28:12, dice el texto muy claramente, ante todo de su servicio, dice el Génesis 28:12, dice: aquí, mientras dormía tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y Yahvé estaba allí a su lado de pie y le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham. Te daré a ti y a tu descendiente la tierra en que descansas. Tus descendientes serán numerosos. Y continúa el texto dando como la pauta de lo que va a tener este hombre Samuel en el sueño. Pero fíjate cómo describe el texto una cosa interesante: la escalera. Uh-huh. Como que no parece ser, sino estos ángeles están en continuo contacto con Dios y con los hombres. Tanto sirven a Dios y adoran a Dios, como también ayudan y sirven a los hombres en la tarea
en la misión que Dios va dando a este hombre, a Samuel. Y esa escalera, ese conducto que enlaza al hombre con el Señor es Cristo. Luego, en consecuencia, están sujetos al servicio y poder de Jesucristo. Y además habla de la incesante actividad. Dice que subían y bajaban por esa escalera. Nosotros o subimos o bajamos, pero ellos no necesitan descansar. Ellos se mantienen en actividad constante, no necesitan dormir, no necesitan tomar un relax. Esa actividad constante surge de que están siendo alimentados por la gracia, por el poder de Dios, fuente inagotable de energía. Y aquí viene pues esa arma de dos filos. Por un lado, la actividad protectora de los ángeles que nos protegen, nos cuidan, que están al servicio del Señor. Y por el otro, la actividad perversa del demonio que no descansa. Por eso hay que estar vigilantes en la oración, ¿verdad, Padre? Sí. Fíjate cómo termina este texto. Jacob recibe de parte de Dios esa protección al decir: yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Yahvé Dios da ahora sí los acompañantes y los que van a ir en camino con Jacob a la misión que le tiene ya destinada en su trabajo, en su misión. Vemos otra vez la acción de Dios dejando a los ángeles como custodios y guardianes de este hombre Jacob, que va a emprender camino a un lugar prometido, a una tierra prometida. Pues sí, siempre acompañando la misión de los hombres, ¿verdad? En Mateo 28, verso del 2 al 3, y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. O que vamos a brillar en el cielo todos los que vamos a conocer al Señor como estrellas por toda la eternidad. Luego entonces estas referencias de esa luminosidad que habla de la santidad que habita en las criaturas unidas al Señor, es un atributo que repetidas veces está mencionando a la Escritura, su luminosidad. Dice aquel texto de 2 Corintios que también tenemos que tener cuidado con esos ángeles de la luz. Dice el texto de 2 Corintios 11, en el verso 14, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Aquí volvemos otra vez a tener y a poner alerta a todos aquellos que tienen esas ideas en boga de los ángeles. También son seres resplandecientes, también siguen engañando y también se manifiestan aparentemente como seres de mucha bondad, de mucha paz, y sin embargo en el fondo no hay más que maldad y desvío. Si intercambiamos en la cabecera de cama, ahí en el cuarto, la imagen de la Virgen por un ángel, estamos equivocados. Qué importante este texto. No en balde, en todos los lugares donde se practica la magia, está lleno de vírgenes, de santos, de Cristos. Ahí se está vistiendo el ángel caído de luz, engañando a la fe sencilla de los que van, pues se viste de luz, viste de blanco lo que es negro, y así esconde sus intenciones perversas. Sí, así. ¿Verdad? Estamos viendo, de acuerdo a la revelación, a la palabra de Dios, qué sí son los ángeles, qué no son los ángeles, cuáles son sus limitaciones, cuál es el cuidado que debemos tener cuando nos dirigimos a ellos y qué beneficios tenemos de su proximidad, de su acercamiento, pero estamos hablando de los ángeles de luz, de los ángeles en sintonía del Señor, y no de los caídos, que ahí siempre hay la voz de alerta y peligro.
Así es, hay otra naturaleza, otra atribución a los ángeles. En aquel texto de Daniel nos dice, los ángeles también son veloces. Dice el texto en Daniel 9:21, en esto llegó volando hasta mí Gabriel. Aquí quiero volver a subrayar cómo la Escritura ya da el nombre del primer arcángel. Va hasta mí Gabriel, al que había visto en la visión al comienzo. Llegó hasta donde yo estaba y me dijo, Daniel, he venido ahora para que puedas comprender. Al principio de tu oración salió una palabra y he venido para dártela a conocer porque eres amado de Dios. Aplica tu espíritu a esa palabra y comprende la visión. Pues habla de que vuelan, o sea, son veloces, ¿verdad? No tienen, por eso son instantáneos. O sea, ahorita podemos pedirle a San Miguel que esté presente con una oración sencilla y ya está. Con la velocidad del pensamiento, no la velocidad de la luz 300,000 kilómetros por segundo, sino la del pensamiento. Así es, sino la del pensamiento, y cuanto apenas nuestros labios van a hacer la oración, ya están ahí esta es una de las explicaciones por qué el cura de Ars le llamaba el patotas, otros le llaman el chanclas, etcétera, para no nombrarlo directo, sí, porque se hace presente, también, como diciendo, bueno, pues, ¿qué quieren, verdad? Cada vez que nosotros nombramos la palabra el nombre de este tipo, es instantáneo. Y como son muchos, cualquiera puede llegar para poder prestar el servicio o para hacer alguna otra maldad en la invocación. Por eso siempre es como recomendable no decir el nombre de, más que el chanclas, el chamuco, X, sí, el quien sea, pero es mejor no nombrarlos, no decir el nombre. Así es. En cuanto que son santos, dice la Escritura en el capítulo 25, versos 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Aquí esta palabra de Dios lo dice con claridad. Son santos y están tan próximos a él que son la legión de su gloria. Así es. Hay otra atribución que vemos en la Escritura de la primera de Samuel. Si son santos, por lo tanto tienen una cualidad, son buenos. Dice aquel texto de Samuel 29, primera de Samuel, Aquís respondió a David, lo sé, tú nos das tanta seguridad como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos han decidido, que tú no entres al combate con nosotros. La fuerza, la bondad, el conocimiento y el servicio en esta cualidad que tienen los ángeles. Un ángel no puede ser santo o no pudiera ser santo con una atribución buena. Como dice el texto, árbol bueno da frutos buenos, árbol malo da frutos malos. Y podemos seguir hablando, Benjamín, de más atribuciones en cuanto a los textos. Por ejemplo, hay otro texto que tú tienes que dice, los ángeles son obedientes. Obedientes. En aquel texto del dice, es el Salmo 102, 103, versos 20. Bendecida Yahvé, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, de su mandato. O sea, están dispuestos y sujetos a obedecer inmediatamente, no el ángel caído, no el rebelde, no el engañador, no el pervertidor, los ángeles en sintonía de Dios, y de ahí su fuerza, de ahí su poder, de ahí su santidad. Sí, así es. Y a veces pensamos que Dios creó de una manera limitada a los ángeles. Por último, quisiera tocar aquel texto de Apocalipsis que dice el texto en Apocalipsis 5:11. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran, aquí vienen las cantidades, millones, centenares de millones, que gritaban a toda voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces son, como dice otra traducción de la Biblia de Jerusalén, millones y miríadas de ángeles. Por eso Dios no tiene un límite en sus criaturas angelicales. Qué importante, entonces, millones de millones, pero al servicio del Señor. Al servicio del Señor. Y no tengan miedo, los que se rebelaron fue la tercera parte de las estrellas del cielo, las 2 terceras están al servicio del Señor,
y aliados nuestros. Muy bien, aquí tenemos preguntas ya, padre. Dice María Ignacia Hernández de la colonia guadalupana: a diario oigo a Radio María y una vecina anda repartiendo unas hojas venidas de España que hablan de los arcángeles, que si tiene usted conocimiento de esto y que si será bueno. Pues te pedimos en la primera oportunidad si hay modo de que nos así hiciera llegar aquí a Radio María para estudiarla, leerla y analizarla. Sí hay ahorita una boga, de hecho, de hojas de oraciones a los ángeles, y también en internet hay que tener mucho cuidado de saber discernir la oración, porque posiblemente estemos haciendo oración a los otros espíritus caídos. La señora Guadalupe Bravo de Valle del Álamo pregunta que por qué cuando reza el rosario le pasan muchos accidentes y que le recomiendan que haga. Le vamos a pedir ante todo que siempre tenga la confianza en la oración del rosario, si no después va a haber una aversión. Cada vez que rezo el rosario me va a pasar algo malo. No. Hay que pedirle a la sangre de Cristo que nos cubra, nos selle y orar con más confianza, ¿verdad? Porque algunas veces el enemigo quiere darnos a entender de que no insiste en el rosario. Entonces hay una misión muy especial de parte de Dios en ese misterio del rosario. Y sigue diciendo que rezando el rosario volteó hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe y tenía una sonrisa muy diabólica. Y también pregunta que si la música gregoriana ha sido utilizada para mandar mensajes satánicos. De los monjes de Silos no. Sabemos que ya hay CDs o cassette que tienen la música aprobada por algunas asociaciones religiosas, y algunas otras que tienen ya un ritmo diferente, claro, tienen un mensaje subliminal en el que se va ya a evocar alguna oración al enemigo. La señora Marta Covarrubias de Jardines Alcalde felicita al ingeniero y al padre Elías por el programa y pregunta que si tienen conocimiento y qué opinan de los libros de los ángeles, donde la autora es Elizabeth Clare Prophet, y del Rosario al Arcángel Miguel, que ella narra. Hay una promesa que hizo San Miguel Arcángel a aquellos que rezaran la coronilla. No es tanto el rosario, es una coronilla que tiene mucha devoción y sobre todo son 9 misterios que van dirigidos a los 9 coros de los ángeles. ¿Y si es el que recomienda a esta autora? No es el que recomienda la autora. Porque hay uno que mete a Zaratustra, mete a Buda y a muchas gentes no es ese tipo de oración, sino más que todo es la coronilla San Miguel. Esa sí se puede hacer oración. Carmen Bolaños Valles del Álamo tiene una hija que le hicieron una limpia y la cruzaron. Le dijeron que hiciera un trabajo de magia negra y pide que si le funciona en ese caso la oración a distancia, sí, o tiene que ir a que le conjuren la hacemos la oración a distancia con la intención y el nombre de la persona contigo para que no te preocupes. Y ante todo también después te recomiendo que te hagas una buena confesión, seguir el camino de la Eucaristía y del Rosario y la palabra de Dios. Elvira Villegas de Balcones de Santa María: una persona les vendió unos dijes de ángeles con el nombre de los ángeles, y que si esto es correcto. Pues ya creo que ya lo hemos hablado algunas veces, no es correcto porque la finalidad de la escritura no es dar nombres, sino tenemos ya los nombres específicos y los demás son ángeles que están al servicio de Dios y de los hombres, ¿verdad? Mucho cuidado. Una flor del Jardín de María para sus hijos que están muy alejados de las cosas espirituales. Por último, la señora Marta Gutiérrez tiene un hijo que trabaja en un hotel, le llevaba servicio a una habitación y cuando se abre el elevador, que sintió un miedo terrible y como si estuviera algo que lo aterraba adentro, y cuando sale del elevador vio un ser como de 2 metros con un resplandor como del sol, y ese ser le metió la mano a la cabeza y le dijo: tú aquí no puedes estar, y le sacó algo muy negro como si esto fuera lo que pescó, dice, del elevador, y al ser que le estaba resplandoroso le vio un anillo como del Papa, ¿verdad? Bueno, pues toda una historia, ¿cómo ve, padre? Así es, pero todos hay que tener un poco de discernimiento en esto. Bueno, pues para despedirnos yo quisiera recordar aquel canto tan popular que había y que se ha ido quitando de las celebraciones. Dice aquel canto: día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo. Sí, porque nos van guiando camino al Señor.
que el Señor Jesucristo, que es el Rey de la Gloria y de todos nosotros, les conceda a todos sus bendiciones, la salud y sobre todo que nosotros imitemos sus virtudes, que nos dé su propio corazón para poder transformar al mundo siendo un pan nuevo, un alimento nuevo para el mundo de hoy, para la sociedad de hoy, para la iglesia de hoy, que seamos santos. Y como siempre me despido agradeciendo a Dios por el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado, y recuerden, Cristo dijo, yo ya vine y vencí, no teman, únanse al fuerte.